qué es el Evangelio y cómo predicarlo. Fue un buen tiempo donde reflexionamos sobre este tema, donde hablamos y profundizamos un poquito más en lo que Dios obra para la salvación de los pecadores. Hemos visto el poder de Dios pues cada día más manifestado, ¿no? Entonces, vamos a concluir hoy con algo que ya vimos, que es el objetivo de la fe, que es la punta de la flecha. Vamos entonces a recordar nuestro texto. Hechos capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces hablamos de el objetivo de la predicación, es que las personas puedan conocer el Evangelio y se arrepientan y tengan fe. Entonces habíamos hablado de la fe y del arrepentimiento y el objetivo de la fe y del arrepentimiento, ¿no? Entonces dice el texto, nos dice arrepentimiento para con Dios, el arrepentimiento para con Dios. Y fe, digamos que podemos pensarlo que es para con nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de que el arrepentimiento se dirige hacia Dios y que la fe se dirige a nuestro Señor Jesucristo, no es algo para malinterpretar. Es decir, el arrepentimiento también se dirige al Señor Jesucristo y también podría decirse que la fe se dirige a Dios, obviamente. Lo que estamos es tratando de hacer una clasificación a lo que Pablo nos quiere explicar. ¿En qué sentido? El arrepentimiento tiene como centro la atención a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es contra Dios. Ese es el punto. El pecado es contra Dios, ¿cierto? ¿Y Dios qué es? Pues Dios es el dador de la ley. Dios, cuando el hombre peca, Dios queda disgustado y ofendido por el pecado. Esa es la realidad. Entonces, como Dios es santo y Dios es justo, entonces decide castigar al pecador. Entonces el pecador dirige su arrepentimiento hacia Dios. ¿Por qué? Porque está Dios airado con el pecador, como dice el salmista. Cristo se encarnó para ser nuestro Salvador. Cristo se hizo hombre para ser nuestro Salvador. Si Cristo no se hubiese encarnado, entonces seguiría vigente la condenación para todos, ¿no? Entonces, como Cristo se hizo hombre, la fe tiene como objeto es el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo apuntamos. Al Señor Jesucristo es nuestra fe salvadora, la fe del Salvador. La fe es para con el Señor Jesucristo. Es decir, Dios es el dador de la ley y nosotros pecamos contra Dios y necesitamos arrepentirnos para con Dios. Pero Dios dio el plan de salvación en Cristo Jesús y creemos por fe que Cristo Jesús es quien salva a los pecadores. Ese es, digamos, en un sentido, la diferencia, ¿no? En Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como lo dicen las Escrituras. Por medio de Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios reconcilió al mundo por medio, pues, del Señor Jesucristo, que hizo esa obra de transformación, que hizo esa obra en la cual nosotros podemos tener paz en nuestros corazones y a quien nosotros rogamos, quien es Cristo. Cristo por esa obra mediadora.
Entonces, el centro de nuestra atención, en el sentido de nuestra fe, pues es en Jesús, en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesucristo se resume todo lo que Él es en su obra redentiva. Ese es el sentido, ¿no? Todo lo que Él es en su obra redentiva. Claro, Dios es el único con poder y autoridad para salvar. Y Cristo dio el plan Dios Padre dio el plan de redención. Pero Jesús es el que se hizo humano y vino a salvar a los pecadores. Vamos a ver un texto de las Escrituras. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, entonces ahí es claro, ¿no? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el hombre que puede ser el portador, el que lleva nuestros pecados. ¿Sí? Él es, Jesucristo, nuestro profeta. Jesucristo es nuestro sacerdote. Jesucristo es nuestro rey. Cristo, entonces, nos saca de la miseria, de la condición del pecado, y Él mismo es un sacrificio vivo sustitutivo. Entonces, es nuestro sumo sacerdote que intercede con nosotros en el cielo constantemente. Es nuestro rey que nos libra de nuestros enemigos, empezando por el enemigo llamado pecado, el que nos consume en nuestro interior. Entonces, cualquier análisis sobre la fe debe comenzar con el objeto de la fe. La fe, entonces, el objeto de la fe es Cristo, es Cristo. Y por eso, entonces, cuando nosotros decimos que creemos en Cristo, estamos creyendo en toda la doctrina plena del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Pues creemos en su encarnación, creemos en su ministerio, en sus milagros, creemos en su muerte en la cruz del Calvario, creemos en su resurrección, creemos en su ascensión y creemos que Él llevó pues nuestros pecados en esa cruz. Cuando yo digo creo en Cristo, quiere decir entonces que yo creo en toda su obra y que yo no puedo hacer nada para salvarme aparte de esa salvación que Cristo ha hecho. Si hay fe en cualquier otra opción que no sea Cristo, entonces no es una fe salvífica. Si yo pienso que Cristo es el Salvador, pero no es, como estamos viendo, no hay resurrección, o que Cristo no resucitó, pues no es una fe salvífica. Si yo creo que Jesucristo existió y que es un buen hombre, que nos dio buenos consejos, entonces esa tampoco es una fe salvífica. Cuando decimos que creemos en Cristo, estamos diciendo que creemos en Cristo en todo lo que implica la obra redentora de Cristo. Es decir, mi fe está puesta total y absolutamente en Cristo para mi salvación. Mi fe por sí misma no me salva. Lo que me salva es la fe en Cristo. Si yo tengo fe en la fe, eso no me salva. Si yo tengo una fe en mí mismo, eso no me salva. Si yo tengo una fe en un Cristo no redentivo, eso no me salva. Si yo tengo una fe en una iglesia, eso no me salva. Lo que me salva es la fe en Cristo. Y cuando hablamos de la fe en Cristo, estamos hablando de todo lo que significa la fe en Cristo. Es decir, toda su obra redentora. ¿Cómo sería más claro? La fe es como un ojo donde no se puede ver nada más sino al Señor Jesucristo.
la fe salvífica. Es decir, el salvo solo puede ver como única fuente de su esperanza a Cristo. No hay otra cosa que pueda ver. No hay otro objetivo. No hay otra circunstancia. No hay otros valores. No hay otras capacidades. No hay otras dignidades. Solamente ve a través de ese ojo que solo ve a Cristo. Eso es la fe salvífica. Claro, la Biblia habla de algunos pasajes de la fe como algo que nos salva, ¿no? Las escrituras, digamos, enseñan sobre la fe y la fe de Cristo y cómo la fe se tiene presente y cómo por medio de esa fe nosotros somos salvos. Y se expresa la fe, pero la fe siempre es expresada por un medio, o sea, como un medio. Entonces, la fe es el medio para que nosotros podamos creer en Jesucristo y en su justicia. No que la fe en sí misma sea una justicia, que eso es lo que a veces las personas tienen como una comprensión equivocada, como lo que la fe en sí misma es justicia, como que si yo tengo fe, entonces eso es un atributo mío y ese atributo mío en sí mismo hace que yo sea un justificado, pero no es así. Entonces, ¿cómo es? Es que la fe es el medio que Dios determinó, pero la fe tiene un objetivo y ese objetivo es Cristo. Sin ese objetivo, la fe en sí misma, pues no tendría ningún valor, porque la fe es un medio y la fe no es un fin. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que muchas iglesias han tomado la fe como un fin y no como un medio. Entonces, póngale fe, dicen las personas, póngale fe. Ánimo, póngale fe. ¿Pero a quién? ¿O a qué? No, pues póngale fe a las circunstancias o póngale fe que Dios le va a ayudar en medio de esas circunstancias. Puede hasta nombrar a Dios. Póngale fe a Dios y Dios puede ayudarle en esas circunstancias. Entonces puede poner la fe como algo que es el fin en su vida y en sus circunstancias. Si usted le pone fe a una situación difícil en su casa, si usted le pone fe a una situación económica, si usted le pone fe a algún pecado que usted esté viviendo de alguna manera, si usted le pone fe a tantas cosas que de pronto usted necesita como animarse o encontrar algún tipo de consuelo, pues es como que la fe es en sí misma, porque si usted le pone fe, la fe por la fe, entonces seguramente usted se va a animar en este mundo y va a encontrar alguna fortaleza en medio de las circunstancias. Pero no, la fe no es el fin. La fe es un medio y es el medio para salvarnos. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la fe? Pues debe enfocarse en Cristo. ¿Y qué significa eso? Pues que mi visión, mi mente, deben de estar llenas de Él, porque Él es nuestro Salvador. Ese es el sentido de la fe. No hay otra forma que nuestra fe sea una fe salvífica si no es única y exclusivamente si reconocemos al Cristo que nos salva. Cualquier otra sentimiento que yo pueda tener es un sentimiento incorrecto. Cualquier cosa que yo tenga fuera de Cristo es un sentimiento incorrecto. Estoy hablando en relación para la salvación. Mi fe tiene que estar puesta única y exclusivamente en mi Salvador. Y mi Salvador es el Señor Jesucristo. Lastimosamente, hermanos, ha habido mucha confusión en torno a lo que Dios demanda de cada creyente para ser salvo, ¿cierto? Y por eso muchas preguntas de las personas: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y por eso estudiamos lo que es la fe y el arrepentimiento. Y por eso miramos también el misterio del Evangelio. Pero el Evangelio
no es un misterio en el cual no podamos comprender para ser salvos. No, el Evangelio es un misterio que no podremos entender más allá, pero sí podemos entender lo necesario para ser salvos. Y una persona puede entender lo que necesita en fe y el arrepentimiento, y puede entender qué es tener fe en Cristo Jesús, y puede entender qué es arrepentirse de todos sus pecados y venir a Cristo, y puede entender entonces las implicaciones de la salvación. Muchas personas hoy en día están confundidas, aún en iglesias, porque no saben en sí qué es lo que creen, cuál es la forma para ser salvo, en dónde deben estar mis afectos, mis sentimientos, y cuál es la diferencia en mi actitud positiva ante la vida y una fe salvífica. O muchas personas dicen definitivamente, yo no sé en sí si soy salvo, si me he arrepentido de mis pecados, porque no entienden qué es correctamente el arrepentimiento. O si simplemente el asistir a una iglesia ya es algo que me hace ser salvo. Esa es una equivocación de las personas, y lo que hemos venido estudiando es tratar de darnos a entender qué es el evangelio en sí mismo y cómo predicarlo, ¿no? Y entender las demandas de Dios, el arrepentimiento para con Dios y fe con el Señor Jesucristo. Y hemos visto constantemente cómo se aclara el hecho de lo que nosotros tenemos que tener en arrepentimiento y fe para que podamos entender qué es la salvación. Ahora, necesita que reflexionemos esto, que nos preguntemos, bueno, entiendo ya me es más claro lo que significa tener una fe para la salvación y lo que significa un arrepentimiento de los pecados. Debemos reflexionar cómo está mi corazón. Ese es el punto, ¿no? No puedo simplemente pasar esto como una enseñanza más, sino cómo está mi corazón. ¿Realmente mi corazón está deseoso del Señor? ¿Será que yo realmente me he arrepentido y tengo la fe en el Señor Jesucristo? Si no puedo responder a estas preguntas, entonces tengo que revisarme a ver si estoy entendiendo lo que significan estas preguntas. Pero yo puedo decir, sí, yo creo que tengo fe en el Señor Jesucristo porque es el único objetivo de mi fe. Y creo que me he arrepentido de mis pecados porque estoy atentando contra un Dios tan santo y tan bueno. Entonces ustedes tienen que mirar, cada uno de nosotros tenemos que mirar en cuál es la posición en la que nos encontramos, cuál es la situación en que nosotros estamos viviendo en este momento nuestra fe. Las escrituras dicen que examinaos si realmente estáis en la fe, porque uno puede no estar claramente en la fe y necesita arrepentirse. Y necesita en ese momento decir, Señor, necesito a este Dios misericordioso que está tendiendo la mano para que estemos arrepentidos de nuestros pecados y cambiemos con Cristo y veamos al Señor teniendo fe para con el Señor Jesucristo, y que nuestros corazones estén convencidos, porque usted puede decir, bueno, yo en realidad soy un cristiano. Entonces, que su corazón esté más convencido del verdadero evangelio y que se pueda encomendar más claramente al Señor Jesucristo. Una persona puede llegar a nuestra iglesia y decir, es que aquí lo que hablan todo es centrado en Cristo, y no hablan de las cosas de esta vida, por ejemplo. Bueno, la predicación es el puente para que podamos entender las cosas de esta vida. Pero tenemos que entender las cosas de esta vida a través de la obra expiatoria de Cristo. Si no entendemos las cosas de esta vida a través de la obra expiatoria de Cristo, entonces la predicación solo serán buenos consejos para las personas, pero nunca será una predicación evangélica. Y lo que es la
el evangelio, una predicación evangélica. Eso es lo que tenemos que entender. Y los que escuchamos, los que estamos congregándonos, tenemos que verlo desde esos parámetros, como una predicación evangélica. ¿Y qué significa esto? Que Cristo sea el centro de todo. ¿Mm? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esas son las promesas de Dios. Y esas promesas no son tentativas, no son de pronto serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tal vez serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y quizás serás salvo. No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una promesa ciertísima. Es sin excepción. Cualquier persona, sin importar su condición, si se acerca a Cristo, necesita y va a tener entonces la salvación. Si viene con fe y arrepentimiento, cualquier persona pues va a encontrar la salvación que el Señor ofrece. Eso es el consuelo para nuestras almas y es el Evangelio. El Evangelio está centrado en Él. El Evangelio está centrado en su obra. El Evangelio está centrado en su gracia, en su redención y en su poder. El Evangelio no está centrado en nosotros, no está centrado en lo que nosotros podamos hacer o lo que podamos creer del Evangelio, sino lo que el Evangelio es naturalmente y por eso somos una iglesia evangélica. Ahora, yo entiendo que vivimos en una sociedad de expectativas. Y a veces a las personas no les es suficiente el Evangelio, como pasó en Colosas, que la iglesia estaba buscando, decían, sí, ya somos evangélicos, ya tenemos el ABC del Evangelio, pero nos falta el resto del abecedario, entonces vamos a buscar algunas otras formas para completar esta parte inicial, como si el sacrificio de Cristo y la obra evangélica fuese la parte inicial de una cantidad de circunstancias y cosas de conocimiento que se puedan relacionar con la filosofía, con la psicología, con el gnosticismo. No, no es así. El Evangelio es el A la Z. El Evangelio es el todo. Y el Evangelio es lo que regula toda la existencia del cristiano. Si el cristiano aprende a ver el Evangelio desde la perspectiva correcta, necesitará menos situaciones, como decirlo, necesitará, no sé, menos charlas motivacionales, necesitará menos libros de autoayuda o menos libros de cómo tener matrimonios positivos o menos libros de cómo criar hijos o menos libros. ¿Por qué? Porque en el Evangelio mismo se regula todo eso. Claro, los libros son buenos y nosotros estudiamos libros y podemos leerlos, pero el centro de cada libro tiene que ser el Evangelio, el Evangelio. Cuando hablamos de cómo criar a nuestros hijos, no es simplemente las pautas, que no es malo tenerlas, pero no es simplemente eso, porque eso lo podemos sacar hasta de un libro de psicología. Y no es malo tener pautas, pero todo lo que nosotros tenemos es a la luz del Evangelio. ¿Cómo enfrento mi depresión? A la luz del Evangelio. ¿Cómo enfrento mi matrimonio o un matrimonio difícil? A la luz del Evangelio, todas las implicaciones del Evangelio, con el perdón, con la gracia, con la misericordia. ¿Cómo enfrento la soltería? Pues a la luz del Evangelio. ¿Y cómo sería eso? Pues a la luz de lo que tenemos en Cristo, que lo que tenemos en Cristo son sus riquezas y la satisfacción plena en su voluntad. Entre más nosotros podamos meditarlo, entre más nosotros podamos reflexionarlo, entre más evangelio, entonces podemos vivir más de acorde al Señor. Pero si no vivimos de esa manera, si no estamos enfocados en la luz del evangelio, entonces, ¿cómo será la experiencia de nuestra fe? ¿Será una fe débil? ¿Será una fe constantemente de subida y venida? Entre menos evangelio, pues habrá menos comprensión,
habrá menos llenura del Espíritu Santo y siempre habrá haber más atracción al mundo. ¿Por qué? Porque hay menos reflexión en lo que es el poder de Dios y cómo el poder de Dios se manifiesta en cada corazón. El Evangelio es el centro de nuestra predicación. Si no existe nada más en la iglesia, si no se hace absolutamente nada más en la iglesia, si solamente nosotros como en la iglesia primitiva tuviésemos que ir los domingos a las 4 de la mañana, como hacían los esclavos cristianos, para tener un culto, y en ese culto solo hablarán del perdón de pecados en Cristo Jesús, y a un poco de personas que no saben leer, eso puede sostener a cualquiera que lo medite constantemente, lo piense, lo reflexione, aún en la cárcel, aún en una cultura pagana, aún en las peores condiciones. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poderoso para salvación, es poderoso para transformación. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero yo puedo hacer muchas cosas, como hace la iglesia moderna. Y en sí, pues obviamente muchas cosas pues no son malas. Sí, ciertas situaciones pues se pueden hacer. Pero podríamos tratar de enfocarnos en hacer actividades y actividades para que las personas puedan de alguna manera encontrar tranquilidad o puedan encontrar pues algún tipo de satisfacción dentro de los parámetros de su vida. Pero si no está en todo el centro el Evangelio mismo, entonces serán cuestiones externas. Porque los seres humanos constantemente podemos vernos bien, pero aún estando mal. Las cosas externas que podemos hacer de alguna manera pueden ayudar en alguna circunstancia, pero todo tiene que estar regulado y lo que verdaderamente es funcional, según lo que el Señor determinó, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Centrar nuestra fe ahí. Ese es el punto, hermanos. No sé qué situaciones ustedes puedan estar viviendo. No sé qué circunstancias puedan estar atravesando. Pero créanme, el Evangelio es el que da esperanza sobre la muerte. El Evangelio es el que da esperanza en medio de la enfermedad. El Evangelio es el que da esperanza en el pecado. El Evangelio es el que da esperanza en la angustia, en el inconformismo de la vida. El Evangelio, solo el Evangelio es absolutamente esperanzador, absolutamente suficiente, absolutamente consolador para las vidas de los creyentes. Sin el Evangelio, lo único que hay es, pues, creencias, mitos, variedades y tratar de salir de algo que nunca podremos hacerlo, ni nunca este mundo nos va a satisfacer, porque no hay manera, porque este mundo caído no está diseñado para satisfacer al ser humano, ¿no? Solamente en su creador puede encontrar satisfacción. El Evangelio es lo que nos lleva a eso, es el Evangelio. ¿Cuál es la meta como iglesia? Ser cada día más evangélicos. Ese es el punto. Ser cada día más de la cruz, más del Evangelio de la gracia. Que todo se esté regulando hacia quién es Dios, hacia cuál es su obra y que podamos comprender cuál es nuestra condición como pecadores y buscar la esperanza en un Cristo Salvador. Porque si no, entonces siempre vamos a estar buscando qué cosa nos puede liberar de esto. ¿Qué cosa? O sea, ¿cuál es la cosa que me pueda solucionar la vida, que me pueda sacar de estos conflictos, que me pueda dar algún tipo de esperanza, como lo que falta para la vida, ¿no? Entonces, siempre estaremos anhelantes de lo que no existe, de la fantasía. Pero una vez encontremos el Evangelio, sea uno pobre, sea uno rico, sea enfermo, sea con buena salud, sea en las condiciones que sea soltero, sea casado,
sea viudo, en la condición que sea, uno va a encontrar siempre consuelo en su alma del perdón de pecados y satisfacción en el mismo Dios que lo liberó de la condición del pecado. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? La verdad que muy claro y muy importante pues tener presente lo que mencionaba el pastor de, de la fe en quien está puesta, ¿sí? Eh, y que al estar puesta pues en Cristo Jesús, esa fe eh, obra en nosotros para salvación, se evidencia y no de pronto dejarlo con un concepto tan amplio como es lo que la frase que uno escucha y que usted menciona de póngale fe, porque pues allí todo cabe y pues esa no es una fe salvífica. Entonces pues quería como comentar eso. Gracias. Así es, hermano. Uno puede, sí, tener una concepción de ponerle fe y hay mucha gente que tiene de verdad una gran religión, ¿no? Una gran religión y puede sentirse que es una persona espiritual cuando realmente no tiene claro el objetivo de la fe, pues que es Cristo y la implicación, no solamente nombrar a Cristo, sino cómo Cristo es el todo en la vida del creyente. O sea, cuando digo que es el todo, es que usted está pensando en su pecado y usted dice, Cristo me puede liberar. Es decir, cuando digo está en una situación adversa, usted dice, Cristo es la esperanza. Cuando usted está enfermo y le van a decir que se va a morir, usted dice, Cristo y es mi resurrección. Cuando usted está padeciendo por cristiano, entonces usted dice, Cristo es una bienaventuranza. Cuando usted está pensando en el infierno, usted dice, Cristo es mi abogado y mi redentor. Si usted peca, usted dice, Cristo es mi justicia. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Entender. Es, es que el todo de la existencia del creyente está centrado en Cristo Jesús. Nuestra fe está centrada solo y absolutamente en nuestro Redentor. Ese es el consuelo para el creyente. Sí. Agradecerle, ¿no? Por toda la serie, creo que ha sido muy edificante y demasiado, o más bien me ha aclarado demasiadas dudas, entonces muchas gracias por eso y creo que a todos nos ha quedado mucho más claro todo, entonces solo eso, gracias. Así es, yo creo que sí, a todos nos llevó a pensar más y más en todo lo que es el Evangelio, en todo lo que es Cristo, cómo es su obra, que la fe, que es el arrepentimiento, que implica pedirle al pecador que se arrepienta. También es un descanso en la predicación, porque no nos tenemos que inventar nada raro, sino que tenemos que predicar la fe y el arrepentimiento. Sí, definitivamente el Evangelio desde muchos puntos es algo definitivamente consolador para el creyente. Le da satisfacción, le da tranquilidad. La mala interpretación del Evangelio es lo que lleva a las personas pues que vivan con esa zozobra, ¿no? De si son salvos, como lo estudiamos, ¿no? O también eh, lo que hablamos de veces como padre que quisiera que sus hijos se bautizaran a como de lugar, pues porque uno piensa que de alguna manera eso ya lo salvó. Aunque no somos católicos, pues seguramente viene mucho de la tradición católica, pero sin una comprensión de fe y arrepentimiento, uno piensa que ya es el logro, ¿no? En muchas iglesias dicen, no, ya vamos a presionar para que la gente se bautice, y se bautizan y ya como que es el logro, como que dice la gente ya, es el logro, se logró que la persona fuese bautizada, entonces ya como que descansan y dicen, ya, no, ya se salvó, pero no, el bautismo es una señal, pero pueden haber personas no salvas que se bautizan, entonces el bautismo pues de la fe y el arrepentimiento para salvación
es lo que nos lleva a a una comprensión clara de todo, de este obrar. Y Cristo como el objetivo de esa fe y el consuelo único. Pastor, yo pues Sí, también hermano. agradecido por la serie y pues también reflexionaba sobre el corazón, ¿no? El corazón, hasta qué punto es engañoso, ¿no? Y nos lleva como a tristeza y pues al mismo tiempo a esforzarnos en esa labor evangelística porque el corazón es impresionante cómo engaña a diario a las personas y mucha gente en realidad se está muriendo pensando que va al cielo y en realidad se está perdiendo. Era eso. Así es, hermano, lastimosamente. Uno se encuentra con personas que uno dice, aún pastores, que uno dice, pues no hay una comprensión elemental de lo que es el evangelio, ¿no? Uno dice, o sea, ni siquiera hay una comprensión suficiente, no hay una comprensión básica de lo que es el evangelio de Cristo y hay una preocupación, ¿no? Una preocupación que uno dice, ¿qué pasa ahí? Porque no hay un entendimiento. Y es básicamente porque es un evangelio pues predicado de una forma incorrecta, no por la cantidad de conocimiento, para que ustedes no me malentiendan, ¿no? Yo cuando trabajé en el campo, eh, habían hermanos que de verdad tenían un conocimiento muy bajito de las doctrinas profundas, del Ordo Salutis, eh, de todas las doctrinas que nosotros podemos tener en cuenta, ¿no? Pero tenían el entendimiento suficiente, ¿no? ¿Entender? O sea, uno puede tener poco conocimiento, pero sí tener el entendimiento suficiente. Y ellos eran campesinos, bueno, la iglesia era muy pequeña, ¿no? Estaba compuesta como de 10 personas, y las personas que asistían, los adultos, pues se les veía una comprensión de dolor por el pecado, de dolor por lo que como es el pecado en sí, ¿no? Y la afectación que tiene el pecado. Y el objetivo y el objeto de su fe, que era Cristo para su salvación. Entonces, como enfrentaban la vida dura, diaria, de trabajar, de tantas horas. Yo duré en en el campo 2 años, y en esos 2 años no recuerdo haber tenido una consejería, porque a ellos no les interesa una consejería, o sea, no tienen los problemas que podemos tener en la ciudad, de que me siento deprimido, que nadie me quiere, eh, o sea, no tenían casi esos conflictos, porque el trabajo era muy fuerte, donde yo estaba era en una zona muy alta, el trabajo era muy fuerte. Eh, Recuerdo parejas jóvenes de 17 y 16 años ya casados, ¿no? Y ya con su trabajo muy fuerte, ¿no? Todas las mañanas. Y realmente el día del Señor, realmente se les veía que era un refrigerio para sus almas. Porque no había otra cosa, no estaba Netflix, no estaban, no había otra cosa en la cual podría distraerme, que a veces nosotros, como decía John, pues nos engañamos, ¿no? Sino que decían, bueno, el único consuelo, la única esperanza es Cristo, Cristo, Cristo es mi consuelo, Cristo es mi esperanza. Y al otro día salgo a trabajar, ya el otro día sigo en la lucha, ya el otro día sigo en las circunstancias. O sea, vivían de acuerdo al Evangelio, en el sentido de que el Evangelio les daba una esperanza futura y podían enfrentar el mundo en el que viven, no llenos de tantas circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos distractores, pues con lo que decía John, pues el corazón siempre nos está engañando y creemos que vamos a ser satisfechos de alguna u otra forma y tomamos la religión como un camino alterno que podría funcionar en caso de que los otros caminos no sirvan, y por eso decimos, pues la religión, la iglesia y todo eso es válido.
la gente, pues sí, sale engañada pensando que va para el cielo, pero finalmente va para el infierno, ¿no? Por una Así es. predicación errónea del evangelio, y eso es lo que abunda, ¿no? Eso es lo que abunda. Tanta gente que, uy, pues en mi experiencia, pues en el colegio, con tantas personas de tantas denominaciones, entrevistando profesores, y es difícil encontrar un profesor evangélico. Difícil. Cuando yo hago entrevistas digo, es difícil, y el colegio se empeña mucho en pasar filtros y todo para buscar un profesor evangélico, porque a ellos le importa mucho. Y se pone a veces el letrero, se necesita profesor cristiano, y eso llega a una cantidad de gente y llaman, pero fuera de toda concepción cristiana. O sea, uno dice, increíble, o sea, ni siquiera el conocimiento básico, y hay gente que le dice a uno, llevo 10 años, llevo 15 años, llevo 20 años, pero no tienen un entendimiento correcto. Y es por lo que decía la nueva Fernando, ¿no? Les ponen una oración de fe y ya, ya están en el cielo, y vienen de vez en cuando a una iglesia carismática, gritan un rato y después ya eso, ya se consideran que eso es así, que eso es el evangelio, ¿no? Y es una especie de catolicismo eh, mejorado en el sentido de la parte ética, seguramente, pero es la misma cosa. Es una religión más, ¿no? Sin Cristo, sin el evangelio y sin la verdad. Solo personas que viven bajo sus propios placeres y se engañan pensando que son cristianos. Listo, hermanos, vamos entonces a orar. Padre de los cielos, gracias porque has sido bondadoso, misericordioso, Señor. Permítenos conocerte más en gracia, fortalecernos en ti, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos sustente, nos guíe, Padre Santo. Gracias por esta exposición del Evangelio en todos estos jueves. Gracias porque lo culminamos, Señor. Guíanos en toda verdad. En el nombre de Cristo. Amén.